Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las grandes tragedias que provocó esta pandemia es la suspensión de las clases del sistema educativo presencial en todo el ámbito público y privado. La necesidad de tener que apartar a los estudiantes de las escuelas y colegios ha producido una brecha emocional y también cognitiva enorme. Si la situación se prolonga, la cantidad de jóvenes que podrían quedar fuera del sistema educativo es inmensa. La Asociación de Centros Educativos Privados viene solicitándole al Ministerio de Educación Pública que autorice el regreso a clases presenciales en el inicio del ciclo 2021, aplicando protocolos de protección para estudiantes y docentes y administrativos. Las preguntas son: ¿debe respetarse ese pedido? ¿Deben esperar a que haya una vacuna para regresar a clases presenciales? ¿Debe aplicarse el mismo mecanismo o el mismo criterio para los sistemas público y privado de educación? Para analizar este importantísimo tema, invité a la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, doña Melania Brenes, y a la vicepresidenta de la Asociación de Centros Educativos Privados, Beatriz Ramírez. Buenas noches a ambas, Melania Brenes y Beatriz Ramírez. Bienvenidas al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, y muy buenas noches, doña Beatriz. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doña Melania y don Ernesto. Estamos a la orden. Doña Melania, empezamos con usted. En este momento, las restricciones para escuelas y colegios públicos y privados son las mismas. Y en la misma pregunta, ¿hay una fecha estimada para el regreso a clases presenciales? Sí, bueno, efectivamente, don Ernesto, la resolución de marzo, la 2592 del 2020, que es, dicho sea de paso, una resolución firmada por el Ministerio de Salud y la ministra de Educación del país, realmente efectivamente determina la suspensión del ciclo lectivo presencial para los sistemas educativos público y privado en general, es decir, es un tema generalizado. Sí me gustaría poner en la mesa de discusión y también en la información que estamos ofreciendo que no es solamente el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que no es una decisión o una restricción que exclusivamente se coloque del lado de lo que nosotros estamos previendo como ministerio, sino que es una decisión o una determinación que viene sobre todo en este momento, la institución a cargo de las condiciones epidemiológicas del país, que es el Ministerio de Salud. Nosotros lo que estamos haciendo, desde luego, es siguiendo las disposiciones del ministerio en función del manejo de la pandemia, según como lo hemos venido regulando a nivel país. Sí me gustaría aclarar y quisiera dejar esto por sentado de una vez, que de la misma manera que los centros educativos privados, nosotros valoramos altamente la presencialidad. Hay procesos de aprendizaje, sobre todo en edades de los más pequeños, donde es elemental que los chicos desarrollen sus interacciones, ¿verdad? Y no estamos diciendo con esto que de alguna manera estamos quitándole valor a esos procesos de aprendizaje que ocurren en la presencialidad. Nosotros también estamos ya con muchas ganas de que los chicos regresen, preparando las condiciones para que esto sea viable y posible, y por tanto pues es algo que tenemos en común en general todas las personas, los profesionales asociados al proceso educativo del país en general. No es solamente exclusivo, digamos, de uno, sino que todos estamos con esas ganas. Doña Beatriz, ustedes están solicitando que los dejen restablecer en las escuelas y colegios privados el regreso presencial a partir del año que viene. Cuénteme sus argumentos. Sí, bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, tal y como lo manifiesta doña Melania, cuando se da la declaratoria de emergencia en el mes de marzo, todo lo que emana del Poder Ejecutivo es de acatamiento obligatorio. En eso tenemos que quedar sumamente claros, porque nuestras disposiciones siempre han sido respetadas
a nivel país por todos los grupos que conformamos parte de la sociedad. En este caso, lo que nosotros como centros privados estamos gestionando es que, dado que para el 2021 aún no tenemos un panorama claro, se nos permita ser parte de un plan o un programa piloto que consista en iniciar con la modalidad de educación híbrida. Creo que tanto públicos como privados estamos sintonizados en ese aspecto. Aquí la única diferencia es el factor tiempo, es la capacidad de reacción que cada uno de los sectores tiene. ¿Por qué? Bueno, claramente porque los centros privados somos centros que tenemos no solo la gran mayoría, menor cantidad de estudiantes, sino condiciones aptas para este posible retorno. Y no lo digo porque seamos centros privilegiados, sino porque somos parte del desarrollo de la industria privada y no representamos la cantidad de estudiantes que representa, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, y por ende nuestra logística se ve considerablemente disminuida en lo que es la aplicación de protocolos y por ende la posibilidad de retorno nos resulta factible. Doña Melania, está clarísimo que finalmente la última palabra la va a tener el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud va a hacerles una consulta y les va a pedir a ustedes su opinión. Y al final, lo que el público sabe es que el gobierno, el gabinete, como un todo, articula una política finalmente. Entonces, ahí hay unos argumentos, hay un pedido muy concreto en lo que tiene que ver con la parte de educación. Estamos claros con lo de salud. ¿Cuál es su opinión respecto a este pedido de regresar a las clases presenciales y a este argumento que es muy concreto? Hay una incertidumbre enorme sobre lo que va a pasar en los primeros 6 meses del año, si va a haber vacuna, si no va a haber vacuna, cuánta vacuna va a haber, qué, no se sabe. Entonces, podría alargarse un semestre o más. Sí. Bueno, en primera instancia decirles que nosotros hemos escuchado de manera atenta y respetuosa a los centros educativos privados que han hecho su propuesta. Yo particularmente he estado al tanto de todas y cada una de las solicitudes y creo que tienen adecuados argumentos para estar preocupados, y creo que esta iniciativa que tienen de plantear sus posibilidades es la manera responsable de velar por el bienestar de los estudiantes desde la visión que ellos lo están viendo. Entonces, en ese sentido, creo que eso es un elemento muy importante. De hecho, nosotros también para la apertura del ciclo lectivo 2021 estamos ya trabajando desde la parte que nos toca a nosotros, digamos, también en un modelo de implementación híbrido o bimodal, llamamos nosotros del lado de la educación pública, con una dosis de presencialidad y una dosis también de apoyo educativo a distancia en estos casos, que nos permitan posicionar las posibilidades para empezar en una, digamos, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, empezar ya desde el primer semestre con la apertura del ciclo lectivo en ese sentido. De manera que yo quisiera decirles que eso es una posibilidad dentro de las posibles que existen, obviamente dependiendo de las condiciones país y que vayamos midiendo hacia el cierre del año 2020. Entonces es muy importante que tanto públicos como los centros educativos privados, como ya lo están haciendo de manera responsable, tengamos listas todas las posibilidades para efectivamente valorar eso como posibilidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que les planteo es que eso no es una cosa que está totalmente descartada en este momento, hoy a octubre, digamos, del año 2020. Esas son posibilidades que estamos valorando. Y desde luego lo que sí es que tenemos que estar preparados, públicos o privados, para lo que, digamos, las contingencias que ocurran en la apertura, porque ya hemos vivido, digamos, experiencias y compartido experiencias de otros países donde pueden haber aperturas, todo sale las primeras semanas de una manera muy exitosa, se cumple el procedimiento, pero a veces pueden haber rebrotes que nos obligan a tener que volver a estadios donde tenemos nuevamente que hacer suspensión y en estar, digamos, frente a una flexibilidad posible en la medida de lo posible para la atención de la contingencia también a nivel de país. Entonces,
Yo sí quisiera dejar, digamos, compartir que no es solamente desde la postura de los centros educativos privados, sino que también nosotros ya en atención a lo que las experiencias de otros países, a la atención de las nuevas disposiciones para el ciclo lectivo el año entrante, estamos con esa valoración y esperamos en la medida de lo posible, cuando ya lleguemos a finiquitar estos detalles, tener un diálogo abierto como lo hemos tenido desde mi despacho con todos los centros educativos privados para ir resolviendo los temas que son de interés también de ellos. Al día de hoy hemos podido coordinar pruebas, por ejemplo, de ingreso a las universidades de Estados Unidos, la aplicación de pruebas de manera presencial en los centros que lo requieren, también las pruebas de bachillerato internacional, ¿verdad? Respetando las decisiones de las instituciones privadas y apoyándoles en esas aplicaciones, de modo que pues lo que nosotros aspiramos, y creo que eso es lo más importante, y creo que también los compañeros y doña Beatriz lo tienen claro, es a coordinar todo lo que podamos y facilitar todas las condiciones que podamos para todos en la medida de nuestras posibilidades. Doña Melania, doña Beatriz, ahora voy con usted, pero quiero hacer una repregunta a doña Melania. ¿Usted está clara en que hay condiciones diferentes entre las escuelas públicas y las escuelas privadas? Condiciones de edificio, de infraestructura, de posibilidades. ¿Ustedes no contemplan en ningún momento dividir y que haya la posibilidad de tener una política diferenciada en ambos sectores? Claro que sí, de hecho nosotros tenemos escuelas públicas, don Ernesto, que también tienen condiciones de centros educativos privados. Recordemos que nosotros tenemos escuelas unidocentes y Dirección 1, que son escuelas pequeñitas que muchas veces tienen como máximo 6 o 7 estudiantes por aula. Entonces nosotros en el Plan Regresar tenemos ya una categorización de escuelas que están listas, dentro de las cuales están en su mayoría los centros educativos privados, que serían los que presentan las condiciones, porque sí recordemos, ¿verdad?, que eso es algo que también me gustaría poner sobre la mesa, que si bien una gran mayoría de centros privados tienen todas estas buenas condiciones por su naturaleza, ¿verdad?, que desde luego que es una educación que aspira a generar una calidad y un ambiente muy propicio para el aprendizaje por parte de los chicos, de los estudiantes. También hay centros educativos privados del país, hay de todo. También hay algunos que no necesariamente tienen estas características, ¿verdad? Dentro de aproximadamente los 600 que hay en el país. Estamos hablando de centros, es decir, lo que quiero decir es que dentro del grupo de los 600 también hay centros educativos privados que no tienen las condiciones para estar como en un nivel de apertura inicial. Entonces, en este grupo del nivel de apertura inicial, que ya lo tenemos adecuadamente mapeado, están muchos centros educativos públicos que tienen las condiciones, las características, y también los privados que tienen esas condiciones y que podrían eventualmente tener esa apertura. Así como también dentro de este grupo hay centros privados que no tienen las condiciones y las tienen que asegurar, y ya nosotros hemos estado en comunicación con ellos, y obviamente pues más públicos en ese sentido también. Doña Beatriz, ustedes se han reunido ya con el ministro de Salud, Daniel Salas. ¿Qué criterio les ofreció el ministro Salas sobre el tema? Bueno, aquí es importante tener claridad en algo, y creo que doña Melania lo mencionó al inicio. Las disposiciones de apertura para las instituciones privadas y para las instituciones públicas van a ser giradas por el Ministerio de Salud, porque todo obedece al momento del pico pandémico en el cual estemos, que hoy por hoy consideramos como costarricenses que no estaríamos tan mal desde la perspectiva de la apertura que hemos venido teniendo para todas las otras actividades. Literalmente en este momento solamente la educación nos está reincorporando a lo cotidiano, y eso hay que pensarlo y repensarlo. Respecto a lo que plantea doña Melania de los centros privados que no tienen las condiciones, yo no estaría muy segura de que haya centros educativos privados que no cuentan, por ejemplo, con suministro de agua potable, con electricidad, que no cuentan, por ejemplo, con servicios sanitarios. Yo no estaría muy segura al respecto. Me imagino que ustedes tienen algún estudio o algún análisis, porque si esas son las condiciones, asumo que estos centros no tendrían la habilitación del Ministerio de Educación para estar en funcionamiento. Sin embargo, aquí lo que es importante determinar es que me agrada muchísimo escuchar de parte de una autoridad del Ministerio de Educación Pública que
mencione, porque nosotros lo hemos reiterado en varias ocasiones, y ya le respondo su pregunta con respecto a la reunión con el ministro, de que existen centros públicos, centros educativos públicos que sí cuentan con la posibilidad de ese retorno, porque nosotros somos muy conscientes y estamos muy claros de que no tenemos las mismas condiciones, por lo que mencionaba anteriormente, pero que dentro de la misma educación pública hay un factor diferenciador en los centros educativos. Nuestra gran preocupación viene siendo ser sometidos todos bajo la misma línea para poder accionar, porque ni siquiera dentro del mismo MEP podemos o deberíamos regularlos a todos bajo la misma línea. Entonces, eso es muy bueno que una autoridad del Ministerio de Educación lo pueda plantear y conocer que efectivamente ya hay una sectorización de estas instituciones para poder ir dando los pasos de esa posible reapertura del sistema público, que al día de hoy nuestra mayor preocupación es que se nos ponga como decimos en Costa Rica, se nos ponga a todos en el mismo saco o en el mismo zapato, y hasta que se diga el sistema público está listo para ese retorno, los privados lo van a hacer. ¿Y por qué no compartimos esa posición? Porque nosotros tenemos autonomía, porque nosotros estamos respaldados por esa posibilidad de ejercer ese derecho a esta autonomía que nosotros tenemos. Claramente sabemos que salud es el que gira esta indicación, y nuestra relación con el MEP es una relación de fiscalización, no es ni de subordinación ni es de coadministración. Entonces aquí ya viene todo un tema que debe irse hilando con mucho cuidado, porque no todos estamos en la misma posición, y reitero, ni siquiera los centros públicos están todos bajo la misma norma. Nosotros ahora sí, tuvimos... doña Beatriz, ¿qué le dijo el ministro? Bueno, nosotros tuvimos la reunión con el ministro, con el señor ministro, y tuvimos una muy buena participación de dos de sus asesores, quienes sí tomaron con beneplácito nuestra posición y les parecieron nuestros argumentos bastante sólidos, bastante válidos, y de inmediato se dieron a la tarea, y agradecemos pues realmente esa gestión, se dieron a la tarea de enlazar una comisión de trabajo, que fue nuestra solicitud específica, con la dirección de centros privados, que depende directamente del viceministerio que dirige doña Melania, y la cual va a estar representada por personeros del Ministerio de Salud, por la Dirección de Centros Privados y por la Asociación de Centros Educativos Privados. ¿Para qué? Precisamente para que tengamos la oportunidad de sentarnos a conversar acerca de las posibilidades de retorno en una modalidad híbrida para el 2021. ¿Quiénes? Quienes se considere que tengan esa posibilidad, pero nosotros vamos a gestionar el tema de retorno para los centros educativos privados, que es lo que nos compete. Doña Melania, en el caso de los CAI o kinders, han seguido abiertos durante toda la pandemia. Ahí no hubo corte. ¿Cuál fue la experiencia con ellos en temas de contagios? Sí, en el caso de los centros de atención integral, recordemos que no están adscritos al Ministerio de Educación Pública, que son centros adscritos a el IMAS y al Ministerio de Salud, es decir, que son realmente, genuinamente centros de cuidado, ¿verdad? Se ha hablado mucho de que es un centro de cuidado y si ahí debería o no ocurrir aprendizaje, y bueno, eso es como un poco difícil, porque en donde haya un niño habrá aprendizaje en cualquier lado, ¿verdad? Entonces no es un tema que está en discusión. Pero efectivamente en el caso de nosotros que no están, digamos, no son parte de nuestros procesos, no tenemos, don Ernesto, específicamente ese dato. Sin embargo, pues si hubiera existido algún tipo de foco de contagio en esos centros de atención integral, lo sabríamos, ¿verdad? Es decir, ya probablemente se hubieran tomado medidas importantes. Es importante tomar en consideración que la apertura del ciclo lectivo en general, presencial, tanto para escuelas públicas o privadas, no solamente, y esto es algo que también ha sido estudiado a nivel internacional, moviliza a los estudiantes dentro del centro educativo y sus docentes, sino que recordemos que reactiva también las actividades de las familias. Entonces moviliza 1.200.000 estudiantes total del país y todas las personas asociadas
digamos, a ese 1.200.000 estudiantes que podrían ser 2 papás, un papá, y bueno, eso obviamente nos multiplica los números de reactivación. De manera sí postular que a nivel país la reactivación del ciclo lectivo en general, ¿verdad?, de toda la población estudiantil, es, digamos, más que cualquier otra conglomerado de personas, una de las cosas que más movilizaría situaciones, digamos, en el país. Entonces, tener en consideración eso es también algo que, ¿verdad? Porque a la hora de hacer cálculos o proyecciones estadísticas sobre las interacciones que se van a estar moviendo, hay que tomar en cuenta también, pues desde luego también las familias, y eso ha sido bastante estudiado en el país. Yo justamente, doña Melania, justamente estos dos puntos que usted desarrolla son medulares porque no pasó nada con los CAI, no hubo contagios masivos. Ahí están los niños, ahí están las personas que los cuidan y ahí están los papás y no hubo una cadena de contagios. Es decir, se pudo implementar de una manera segura la atención de estos niños. Y por otro lado, el hecho de que el 1.200.000 chicos que vuelven al sistema educativo eventualmente presencial movilizan a sus padres, cuidadores, transportistas y tal, movería la economía y es muy consistente con lo que ha venido diciendo el gobierno en cuanto que en esta etapa de la pandemia nos tenemos que cuidar y movernos, que hay que mover la economía. La duda es, ¿por qué abrir los bares y no las escuelas? Bueno, porque pues desde luego que no es la misma movilización. Si bien en este país se movilizan mucho los bares, no es la misma movilización, digamos, e interacciones en cantidad de tiempo que, por ejemplo, hay una escuela donde los chicos ingresan desde muy temprano en la mañana. Y desde luego, don Ernesto, que esto también tiene que ver, bueno, el control de un tema epidemiológico tiene que ver sobre todo con el análisis del comportamiento y las interacciones y la cercanía de las personas. Entonces, desde lo que, ¿verdad?, nosotros manejamos y trabajamos con salud, lo que se ha valorado es precisamente que la mayor reactivación, digamos, si se quiere, inclusive en la GAM lo notamos, ahora que nos transportamos un poco más flojitos a nivel de tránsito, la mayor interacción en este país la podría generar finalmente en temas de reactivación el sistema educativo público y que hay que hacerlo con cuidado. Es muy importante, muy elemental, bueno, esto que reseñaba doña Beatriz, nosotros sí ya tenemos nuestro mapeo de los centros educativos sujetos a variables como infraestructura, habilitación de agua, todo, digamos, una serie de variables que ellos también toman en consideración o tomaron en consideración en el caso de los centros educativos privados. Hay algunas otras condiciones o variables que nosotros a través de la Dirección de Centros Privados hemos estudiado. No todas las escuelas privadas tienen las ventajas de otras. Hay algunas muy particulares, sobre todo zonas alejadas, e inclusive algunas que han cerrado en este periodo, claro. ¿Verdad? Por la situación económica. Y bueno, y también por las condiciones de infraestructura. Entonces, pues es un tema muy complejo, pero sí quisiera que tomáramos en consideración y quisiera tener en consideración también esto, también para doña Beatriz y todos los que nos observan, no es que hay un enfrentamiento o una diferencia de opiniones con respecto a la educación privada y la pública. Yo creo que todos tenemos clarísima la necesidad de regreso y de hecho cuando hablábamos de un eventual regreso, pues lo que teníamos en reacciones más bien de familias que nos decían, pues no, nosotros aunque regresemos no vamos a querer, ¿verdad? Es decir, también había un poco de diferencias en las opiniones también a nivel general. Entonces, no es como que en esto hay una diferencia o que nosotros estamos en contra, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos es a la espera de hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, con los centros privados y nosotros también para poder hacer este regreso lo mejor que se pueda en el momento que esté estipulado. Y si es el ciclo lectivo 2021, pues ahí estaremos también de frente trabajando y más bien probablemente aprendiendo de cómo lo han hecho, qué han tomado en consideración y qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. De manera que yo sí quisiera dejar, porque creo que esto no se puede ver como una discusión donde una parte defiende mejor que la otra, sino como una discusión donde todos defendemos a favor de los estudiantes. Doña Beatriz, nos queda un minuto nada más. Le pido, usted me dio antes, ya se fueron 20 y pico minutos. Usted antes, cuando conversamos en privado, me dio algunos datos del impacto económico que tendría reactivar la educación privada, volver a la presencialidad el próximo año.
cantidad de educadores, cantidad de bucetas, cantidad de estudiantes. Sí, efectivamente, ningún país va a tener una adecuada reactivación económica si la educación no se ve reactivada. Nuestro sector se ha visto perjudicado claramente por temas laborales. Tenemos muchos empleados, muchos funcionarios que al día de hoy no saben qué va a suceder con sus contratos. Tenemos a los transportistas sin poder laborar. Tenemos familias que no están logrando regresar a sus trabajos porque no tienen con quién dejar a sus niños. Los privados también trabajamos con CAI. Y déjeme decirle, como usted lo manifiesta, que la experiencia ha sido sumamente gratificante y ha sido una experiencia maravillosa. Y si estos niños entre 1 y 3 años o 4 años están cumpliendo con los protocolos, al igual que sus cuidadores en los centros educativos, no vemos la razón por la cual no podríamos gestar el promover eso con los chicos más grandes. Efectivamente, el sistema educativo se aboca, sea público o privado, a sus poblaciones estudiantiles. Aquí lo que nosotros apelamos, lo que nosotros solicitamos es que no se nos ponga en la misma línea que el MEP para un posible retorno, porque sus características para ese posible retorno requieren de mayor tiempo para lograr adecuar la logística que se requiere. Pero somos un país, los estudiantes nos necesitan de la misma forma y creo que todos estamos trabajando en pro de los mismos objetivos. Muchísimas gracias a ambas. Melania Brenes, viceministra de Educación, Beatriz Ramírez, vicepresidenta de la Asociación de Educación Privada. Gracias a las dos. Un tema del que seguramente vamos a seguir hablando de aquí a enero por lo menos. Ojalá que encontremos un punto de encuentro para que el mayor grupo público y privado de estudiantes pueda volver a recibir ese líquido vital que es la educación tan importante para todos. Gracias a las dos. Muchas gracias, don Ernesto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí. La pandemia nos plantea enormes desafíos. Tenemos que debatir cómo hacemos este proceso gradual de volver a alguna forma de normalidad. La educación pública, la educación privada, la educación en general es una necesidad importantísima para el país. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.